consecuencias de los movimientos de los... You girl, you and me, chop it to the floor and make me see your energy because me not play no hide and seek. What is it the thing you ever make me feel weak, girl? Free, cause anytime I whine and catch it, the selector pull it up and put it for repeat, girl. Recuerden este nombre que viene a revolucionar las cosas. Se llama Suplant y propone, se encuentran diferentes grupos de sensores para las plantas, para el suelo y para el medio ambiente, las condiciones del clima. La bondad de la idea es que permite medir en tiempo real todo lo relacionado al crecimiento del cultivo y al ecosistema que lo circunda. Las distintas señales que van dando los sensores se van montando en una gráfica, lo que permite además comprender causas y consecuencias de los movimientos de los cultivos. De esta forma se controla la óptima alimentación del mismo, incluso irrigando en forma automatizada en base a la demanda instantánea de la planta. Por eso decimos, las plantas pueden hablar. Vamos a ver este corto de 30 segundos y ya presentamos el invitado. Llegó a Uruguay Suplant, el sistema que brinda respuestas en tiempo real a las necesidades del cultivo. Medición micrométrica de tronco y tallos, relación de crecimiento de frutos, temperatura de hojas, humedad de suelos, condiciones climáticas, activación automática del riego según las necesidades puntuales del cultivo, tecnología de sensores inalámbricos y comunicación de datos aplicadas a una gestión automatizada logran mejorar los rendimientos de su producción. Suplant, es tiempo de escuchar a sus cultivos. Bueno, continuamos ahora sí, recibimos a Alfredo Curiel, gracias por acompañarnos. Gracias Alfredo, de Suplant, gracias por elegir nuestro espacio también para venir y contarle a mucha gente que nos está mirando esta verdadera revolución que se va haciendo con la tecnología y que tiene un objetivo o varios objetivos claves en lo que es el mundo que nos toca vivir, ¿no? En esta materia. Exactamente, digo, el sistema que estamos proponiendo acá combina un poco todo lo que es la agricultura del siglo XXI. Estamos hablando de inteligencia artificial, estamos hablando de Internet de las cosas y estamos hablando del agro también. Y combinando todo eso, la empresa desarrolló un sistema que lo que permite es no solo aumentar los rendimientos del cultivo, sino también reducir en una gran medida el costo por la irrigación del cultivo, por entregar el agua necesaria que la planta requiere. ¿Cómo se hace esto? A través, como tú decías, de sensores que se colocan a nivel de la planta y de todo lo que circunda la planta. Ahora vamos a hablar de los sensores. Ponemos sensores en la planta, ahí estamos viendo sensores que son dendrómetros, ¿sí? Eso lo que mide es la expansión y contracción de los tallos y los troncos. Que eso es un movimiento diario que tienen las plantas y eso mide los movimientos micrométricos del cultivo. ¿Qué quiere decir esto? En la noche, por ejemplo, las estomas de las hojas, ¿sí? Que es lo que mira hacia el cielo y permite captar la energía solar para realizar la fotosíntesis, se cierran y al cerrarse el árbol no hace intercambio con el ambiente y simplemente el tronco toma los nutrientes del suelo y se va expandiendo. Y durante el día hace lo contrario, al hacer el intercambio fotosintético, el árbol se contrae. Y ese movimiento, esa respiración, ahí estamos midiendo el tronco, ¿sí? Tiene un pivot chiquito que apoya en el tronco y mide esas pequeñas variaciones. Entonces el árbol respira realmente. Esos movimientos, eso que estamos viendo, se refleja después en una gráfica que más adelante la vamos a ver, que lo que hace es mostrar cómo creció, cómo se expandió y se contrajo durante el día. Ahora, a lo largo del tiempo, esa expansión y contracción tiene que denotar también un crecimiento del tamaño global del tronco, ¿no? Por supuesto. Entonces, tenemos sensores de plantas que miden, por ejemplo, como estamos viendo ahí, el diámetro del tallo del tronco. Vamos a pasar ¿Vemos otros sensores. Ahí tenemos otro, por ejemplo, en un vivero también, el desarrollo de cómo viene el desarrollo de la planta, como decíamos, en vivero, y también para después prever cuándo conviene activar el riego, que eso es lo que vamos a ver a posteriori. ¿Y de qué origen es esta tecnología? Esta tecnología es israelí. La empresa es una empresa israelí que luego se ha asociado también con una empresa muy grande
China, que se llama AgroWebLab. ¿Y este cuál es? Este es un sensor que mide el crecimiento del fruto. Es fantástico. Como lo vemos, lo que hace es abrazar el fruto y vemos la relación de crecimiento del fruto. ¿Cómo viene creciendo el fruto? No tenés que colocar uno en cada... No, lo que se hace... Uno promedio. Exactamente. Se toman muestreos representativos del cultivo. Ahí vemos en otro fruto, morrón, que lo que se hace es ver si la relación de crecimiento viene acompasado con los datos esperados del crecimiento del Esto te ayuda a ir midiendo y a ir sabiendo si la planta o el fruto necesitan más agua, por ejemplo. Exactamente. Si le estás dando el agua adecuada o tenés que aumentar el caudal. Ahí estamos viendo una mazorca, ¿no? El fruto del maíz, también vamos midiendo. Y todo eso vamos combinando todos los datos de medición de la planta en sí. Ahora vamos a ver que hay otros sensores, por ejemplo, que miden la temperatura de las hojas también, que son todos datos que va entregando y ahí la planta nos está hablando, ¿sí? Nosotros vamos escuchándola y de acuerdo a cómo vemos la representación de estas señales combinadas con otras señales que vamos a mostrar ahora, estamos entendiendo el comportamiento de todo el cultivo, ¿no? Fantástico. Entonces, los siguientes sensores que quería mostrar, ahí está un sensor que se llama sensor de humedad de suelo, ¿sí? Esto va incrustado dentro de la tierra a distintas profundidades y con eso lo que hacemos es medir la humedad a distintos niveles para ver la permeabilidad del suelo y cómo están las raíces en las condiciones de humedad óptimas como para absorber la cantidad de nutrientes. A veces si tenemos mucha humedad, a la planta le cuesta más todavía absorber esos nutrientes. Alfredo, esto es una tecnología muy sofisticada, es una tecnología que está al alcance de pequeños y medianos productores, es solamente para grandes extensiones y cultivos. Esto realmente es más que nada para medianos y grandes productores, ¿no? Estamos viendo aquí una estación meteorológica. A ver, nos quedamos en ese minuto. ¿Por qué vemos la estación meteorológica? Acá terminamos de comprender todo lo que circunda a la planta. Tenemos la planta en sí, tenemos el suelo y tenemos el clima, que es tenemos todo el ecosistema de la planta. En la estación meteorológica estamos midiendo con el pluviómetro la cantidad de lluvias caídas para poder pronosticar y predecir qué hacer. Fantástico, porque perdóname que te corte, una de las cosas que siempre hablamos acá es que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Claro. Todo el año vivimos llorando de que nos falta el agua. Después le dieron un crédito para hacer los pozos y cuando le dieron los créditos no todos hicieron los pozos que tenían que haber hecho y ahora están preocupados porque puede venir una seca en cualquier momento. La gente toma conciencia de esto, ves que la demanda, que hay conocimiento, ustedes se están difundiendo por el interior del país, ¿cómo están dando a conocer una estación como esta completa? Estas estaciones lo que involucran es, ahora termino de describírtela y ya te contesto tu pregunta, es las lluvias, la radiación solar, la velocidad, dirección del viento, la temperatura y la humedad relativa. Todo eso combinando todos los datos, porque todos estos van en la mitad del campo, ¿cierto? Pero son autónomos, tienen un panel solar, con ese panel solar se alimenta todas las computadoritas que estamos poniendo en las plantas y en el sistema de medición de humedad de suelo, y tienen un chip de internet y está mandando todo a la nube, la famosa nube que estamos guardando hoy, todo en la nube. Ahora después vemos las gráficas. Claro, la estación es la estación, digamos, va llevando el monitoreo de todos los sensores. Claro. La inteligencia del sistema es que todas esas señales suben a la nube y en la nube lo que tiene la empresa, los servidores combinan todos esos datos con los datos de la parcela que estamos midiendo. Perfecto. Qué tipo de cultivo es, en dónde está ubicado, si es verano, es invierno, si es latitud norte o sur. Quiere decir que yo, que soy un cultivador importante, un gran cultivo, agarro tomo la PC y desde ahí le digo a la gente que tengo allá, señores, rieguen. No, esto lo hace solo. Ahora vamos a hablar automático. De eso. Ahora vamos a hablar de eso. La idea es que todos esos datos combinados con los datos de la parcela en sí, nos dan dos cosas. Como tú decías, en mi computadora y en el celular voy a ver una cantidad de información de todo lo que va entregando el sistema, ¿no? El comportamiento del cultivo,
pero además lo que permite es activar el riego de acuerdo a lo que automáticamente ya detectamos de la planta y queremos que sea el comportamiento esperado de acuerdo a la época del año. ¿Qué quiere decir esto? Que si el sistema detecta que la planta está necesitando un riego, pues activa automáticamente el riego en ese momento. No te pregunta, te informa. Obviamente tú podés ir y hacerlo manualmente también, pero activa el riego, la planta entonces comienza a recibir el agua necesaria hasta el momento que la planta reacciona y los propios sensores detectan y nuevamente informan de que la planta reaccionó al riego, que ya no hay más necesidad del riego, entonces cerramos el riego. Y así lo hace Israel. Entonces, así lo hace Israel. Exactamente. Lo que permite esto es darle a demanda a la planta. La planta tiene sed ahora, le doy ahora. Entonces, ¿qué permite esto? Es un ahorro de hasta un 30% en el agua que le entrego, una baja en el estrés, porque la planta solamente va a recibir el agua que quiere, que precisa. No la estresamos ni por exceso ni por falta de agua. Y lo que obtenemos es al ir la planta va en coche, ¿no? En vez de ir en un Fitito, en un Mercedes, tiene una mejor producción, un mayor rendimiento. Si lo aplicaron en un desierto, si lo aplicaron en Israel, por algo fue. Por algo fue. Y me decías que obtenés hablando de números, si yo me dijeras la inversión y yo quisiera comprar, que no lo voy a comprar yo, pero alguien va a estar interesado, ¿cuál es el retorno que tengo a la inversión? Lo que tenemos es aumentos de producción entre un 5 y un 20%, de acuerdo al cultivo en particular y a las condiciones que venía ese cultivo anteriormente, y seguro que un ahorro de un 30% en el agua y en la energía que precisamos para dar ese agua. Muchas veces tenemos que prender bombas y sistemas de riego, que sería muy interesante que el cultivo tenga sistema de riego, y es a lo que la ley de riego hoy está también apuntando, ¿no? Porque la idea no es llorar, como tú decías, cuando viene una sequía, sino estar preparado. Pero en ese sentido, lo que permite también es un ahorro en el riego de hasta un 30%. Y la planta lo que recibe son pulsitos más cortos del riego, por lo tanto menos agua, y entregados en el momento necesario, en el momento justo. Por eso decíamos que esta tecnología combina el Internet de las cosas. El Internet de las cosas es eso de que vamos midiendo, yo que sé, en tu casa, tú tenés una casa automatizada en el sentido de la iluminación, se prende y se apaga y tú la prendés del celular. Todo eso son dispositivos que vas colocando en distintos lugares de la casa que se conectan a Internet. Esto es lo mismo, esto es en el cultivo mismo, le ponemos los sensores. Le estás dando que un 99% de seguridad al rendimiento de la cosecha. Por supuesto. Lo que frente a los cambios climáticos, ¿le estás asegurando? Y más que nada también, más allá de prender y apagar el riego, permite predecir y prevenir los problemas del cultivo mucho antes de que sintomáticamente los podamos ver, que se empieza a marchitar un cultivo. Porque vemos el comportamiento del cultivo a nivel micrométrico, chiquito, ya conversando con él mucho antes. Es preferible prevenir que curar. Es fantástico. A ver las gráficas y ya vamos cerrando. Es fantástico. Las cosas que van, la tecnología, lo que va, después decimos, bueno, ¿se podrá financiar o no se podrá financiar? Hay que comunicarse con la empresa y ver cómo hacen para tenerlo. En esta gráfica, por ejemplo, vemos creo que dice la temperatura del aire, ¿sí? Y vemos unas barras oscuras y unas claras. Eso es un periodo de tiempo de quizás 2 semanas allí, donde las barras oscuras es la noche y las barras claras es el día. Bien. Ahí vemos la temperatura, y si nos paramos con el cursor en cualquier lugar de esa gráfica, nos va a decir en cuánto está la temperatura. Vamos a la siguiente gráfica. Vamos. Y vamos a ver que, por ejemplo, esa misma gráfica la montamos. A la derecha están todos los parámetros o las gráficas que se pueden ir desplegando, que más allá de que algunas son directamente de los sensores, otras son a partir de cálculos que se hacen de los datos climáticos. Por ejemplo, la evapotranspiración, temperatura, humedad, de índice y humedad, que son datos que les sirven al cultivador para saber si por ejemplo, si las vacas, que son las que van a comer unas ciertas pasturas, pueden llegar a entrar en estrés calórico, y la estación meteorológica ya te lo da calculado. Entonces ahí vemos, por ejemplo, en rojo es el crecimiento de un fruto, en este caso era el choclo, la mazorca, lo que hablábamos, ¿no? Y podemos ver el comportamiento de cómo va creciendo en particular
Ahí hicimos un zoom y lo vemos más clarito, podemos agarrar menos días para ver claramente. Ahí vemos que en la noche el rojo se mantiene casi horizontal y durante el día pega una crecida y después en la noche nuevo se mantiene. Es el comportamiento particular de este cultivo. Y ahí lo vemos montado con la gráfica de la temperatura. Y vemos que abajo en el cuadrito central, cuando uno pasa el mouse, le muestra exactamente qué es lo que estamos leyendo en ese lugar. Y a medida que uno mueve el mouse, se va desplegando. Esa otra gráfica es el crecimiento de un tronco de olivo, por ejemplo, ¿sí? Que si vemos que a lo largo del tiempo hay un crecimiento del tronco, ¿sí? Empieza más abajo y termina más arriba con los movimientos diarios. Y ahí vemos por qué es tan irregular por ahí en la mitad. Bueno, eso lo entendemos si pasamos a la siguiente gráfica, ya que en la siguiente gráfica, bajada pronunciada ahí. En la siguiente gráfica aparecen las precipitaciones. Eso que sube cada tanto fueron lluvias. ¿Qué pasa? Cuando el tronco se mojó, cuando el cultivo estuvo lloviendo, el tronco se hincha, pero no porque creció, sino porque se mojó, se llenó de agua. Y tú ves que después va volviendo a su cauce normal. Y nuevamente cuando llueve, otra vez tiene una inflada así hasta que deja de llover y baja. Todo eso lo podemos apreciar y entender. Por eso yo te decía de dónde viene todo. Los sensores van Aquí agregamos a la misma gráfica, le agregamos la humedad del suelo. Entonces, ¿cuántos sensores tenés trabajando? Ya son como tres. Ahí hay tres. Ahí está la lluvia. Ya voy entendiendo, a pesar de que soy un lego absoluto. Para nada. Lo que te quiero mostrar en el azul, la gráfica azul, es la humedad del suelo. ¿Qué pasa con la humedad del suelo después de que llueve? Ahí vemos la primera lluvia y la humedad del suelo aumenta un poquito y después va descendiendo. Cuando viene una nueva lluvia, vienen dos picos que están en el centro, nuevamente la humedad se refleja en el sensor de humedad del suelo, ¿no? Es como que todo es entender. Ahora estoy viendo, ¿está bien la cantidad de humedad que tengo o no en el suelo para la absorción de las plantas? Pasemos a la próxima. Ya estamos terminando, la verdad espectacular. Esto es en un cultivo de maíz, ¿sí? Esto es un riego y estos son dos profundidades distintas, como hablábamos hoy, de los sensores de suelo. Uno que es el más alto, es la profundidad, está a 40 centímetros de profundidad, y el que está en verde está a 15 centímetros de profundidad. El más superficial es el que se evapora más, por eso es el que está más seco. Más abajo está más húmedo. Por eso los distintos riegos que ha tenido son esos picos grandes en los cuales los dos sensores están reaccionando de acuerdo al agua entregada. Yo creo que si yo lo entiendo así, digamos, más o menos en rasgos generales, la preparación no necesitas un ingeniero agrónomo que para entienda nada. esto. Mira, ahí hay una casillerita, y con esto ya vamos redondeando, en el cual se pueden prender las advertencias y alarmas. Y yo defino qué es una advertencia, yo, el usuario, ¿no? El agricultor, cuándo quiero que sea advertencia y cuándo quiero que sea alarma. Todas esas advertencias y alarmas me llegan a mi celular, a pesar de que también aparecen en la computadora, como lo vemos ahí, que son esos cuadritos rojos y amarillos que vemos, y cuando uno pone el mouse simplemente arriba del cuadradito de la alarma, le dice por qué esa advertencia. Noche seca, no duró tanto, ya el problema ya fue resuelto porque las condiciones climáticas cambiaron y ahora esto. Entonces te dice cuánto tiempo duró esa advertencia, cuánto tiempo duró, y uno puede decidir si toma acciones extra a las que realiza el cultivo, ¿no? Entonces es muy interesante. La verdad, bueno, como todas tecnologías, yo desconozco si hay otras que te compitan o no, desconozco, no hay. Pero dice muy interesante el invitado, ya tenés algunas preguntas acá, muy interesante el invitado, sería bueno incorporar sensores para monitorear y dosificar a la demanda, fertilizantes, por ejemplo, a través del riego mismo, y con ello reducir la contaminación ambiental. Gran desarrollo, excelente, saludos. Es muy ¿Se puede aplicar? Sí, por supuesto que se está haciendo también, sí. Incluso se puede prever cuál debe ser la dosis de acuerdo a todo el desarrollo del cultivo, como lo estábamos viendo, si es el desarrollo esperado o si necesitamos. Y mismo podemos prevenir, no sé, ataques de algunos patógenos, de hongos, de cosas, de acuerdo al comportamiento del cultivo, ¿no? Alfredo, te agradecemos la presencia de hoy. No nos va a faltar oportunidad para volver a conversar de este tema tan importante. Mucha gente que tiene sus cultivos que
ve Canal 7, que nos sigue a través de la mañana de este programa y se va a comunicar seguramente con su plan, y además ustedes nos van a acompañar un tiempo en el ciclo, por lo tanto va a aparecer el teléfono, van a tener donde comunicarse, y bueno, y lo único que me queda restarte es decirle si la gente le vas a dar facilidades para que pueda llegar a esto, porque esto está asegurando el cultivo, según lo que yo veo, en un 99% frente a los ataques o no, la eventualidad de clima. Exacto. Y te puedo agregar un último dato muy interesante también. Hoy día, con todo lo que es la información colaborativa, ¿no? Cuando vamos en el GPS y todo el mundo avisa, mirá, por acá hay un embotellamiento, agarren por acá, Sí, esto, sí, lo sí, otro. sí. La idea más grande de esto es que algunos productores referentes puedan instalar, productores más grandes puedan instalar este sistema que va dando información a la nube del comportamiento de los distintos cultivos, pero que de manera gratuita, productores, receptores puedan recibir esa información, y a pesar de que no tengan ellos instalados todo este sistema, puedan sí igual recibir la información en cuanto al clima, en cuanto al comportamiento de los cultivos de Pero viste cómo alrededor y todo somos, eso. ¿no? Viste cómo somos, no somos de dar muchas cosas Bueno, gratis. pero la idea es que esto tiene que tener una ¿Sabés qué? sinergia. Estoy pensando, cuando te miro, estoy pensando en la pobre persona que tenía una gran plantación de soja que perdió, no sé si el 40, el 50% ahora con estos temas de clima, que realmente contaba el caso, que los bichos estaban sin la comida, bueno, lo espantoso que estaban viviendo. Bueno, esta tecnología lo hubiera salvado de esa dificultad. Por lo menos hubiera ayudado bastante. Alfredo Curiel, su plan, gracias por acompañarnos de Muchas gracias. nuevo. Vamos a Muchas estar en gracias. el ciclo con ustedes. Gracias. Un placer, un gusto, felicitaciones. Realmente. Comparto acá la opinión del invitado. Gracias. Vamos a la pausa, luego vamos a hablar de salud. Silvia Contreras, es jueves, Vivir en Salud, ya estamos con ustedes. Me and you, girl, you and me. Drop it to the floor and make me see your energy because